Bien, amigos, en el día de hoy tenemos dos informaciones ocurridas el día viernes pasado y que para nosotros son la noticia más importante en el orden internacional y sobre todo en el orden latinoamericano. Y la segunda es una noticia que es sumamente importante y que no es la más debido a que quizás el tema del proyecto de ley sobre trata de personas está por encima de él. Con respecto al internacional, tenemos que motivar el por qué esa es una información importante. En nuestra América tenemos el país líder del mundo. Desde hace años, los Estados Unidos, su economía, su modelo, su moneda, su tecnología, dominan el mundo en todo sentido. Estados Unidos no permite, como un método de defensa propia, que le arrebaten su liderato y su hegemonía en el mundo. Es natural. En esa dirección, lo primero que cuida es su vecindario. Estados Unidos tiene a Canadá en el norte, a México en el sur, a Brasil, a Chile y a Argentina, con Venezuela y Colombia, que son los países más grandes en territorio y en población en comparación con los otros. Pero sobre todo, Canadá y Brasil tienen un significado especial. México también, porque México es frontera con Estados Unidos. Cuando Brasil avanza con sus recursos de todo tipo y siendo una reserva no solamente para Brasil, sino para América y para el mundo, en el orden de recursos naturales, llegó a un punto de ser una ligera amenaza para la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Brasil creció y creó empresas tan grandes que comenzaron a trabajar fuera de Brasil y se convirtieron en multinacionales. Brasil no tomó en cuenta que Estados Unidos no es solamente gobernado por los políticos, sino por sus empresas y sus multinacionales. Y cuando Brasil, a través de empresas como Odebrecht, Andrade y Gutiérrez y la empresa aeronáutica Embraer y Petrobras también, con reservas de petróleo, que conformó una estructura que Estados Unidos sí la estudió. Primero, su presidente, primero Cardoso y después Lula,
porque hay que reconocer que eso comenzó con Cardoso, entendieron que ellos tenían que promover su país y lo hicieron. Y llegaron a ofrecer obras convirtiendo Brasil, el mismo Brasil, en una multinacional, llegando a vender aviones Embraer en Estados Unidos y llegando a lograr contratos en Florida de construcción dentro del territorio americano. Y lograron financiar países que estaban en situaciones de veto con Estados Unidos, como el caso del puerto del Mariel en Cuba, lo está haciendo Odebrecht, y 14 naciones que le hicieron obras las firmas brasileñas. Pero tenían algo, que su presidente era el vendedor de esas naciones, de esas empresas. Él mismo o invitaba a los presidentes o él visitaba los países y les resolvía sus problemas. ¿Cómo se los resuelven? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué obras quieres? Y ahí se equivocó Brasil, porque repitió una costumbre que tiene Estados Unidos con su banco de exportaciones. Ellos tienen un banco que financia obras en el exterior, pero ese banco tiene que reservarle un 15% a la inversión del país. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien que en esos países se pagan comisiones. Y como ellos no pueden pagar comisiones, entonces le dejan ese 15%. Una obra, un hospital, 85%. El 15% lo pone el país. Entonces, Brasil ofrecía la obra de buena calidad, ofrecía el financiamiento a través de Petrobras. Petrobras usaba el Banco de Brasil para ello, y también preguntaban, si quieren comisión, se la damos. Pero si no quieren comisión, le podemos financiar las campañas electorales, que ya en ese momento costaban mucho, a los partidos y a los candidatos a cargos electivos que aprobaban los proyectos en el Congreso. Por eso ustedes ven que en el caso de Brecht, inicialmente habían tantos legisladores acusados. En ese panorama, Estados Unidos actúa, ve que Odebrecht está en la bolsa norteamericana y dice, tenemos incidencia. Y le entran a Odebrecht. No llevan un juicio porque llegan a un acuerdo en Florida, pero obligan a todos los países de América Latina a llevar procesos contra Odebrecht. Eso rebota en Brasil, porque ahí fue que se inició todo, y termina con la acusación al presidente Lula y a su sucesora Dilma Rousseff, acusado de corrupción, con pruebas, porque siempre hay pruebas. Entonces, pasa el tiempo, juzgan a Lula, condenan a Lula, sale Lula, hay elecciones en Brasil y el pueblo de Brasil hace dos cosas. Reconoce
que la derecha que sustituyó a Lula no valía la pena apoyarla, porque hasta destrozó la Amazonia. Y segundo, vieron que lo que hizo Lula mejoró mucho la vida de los brasileños, que es a la postre lo que le interesa a los votantes. Y volvemos y decimos, no somos partidarios de la corrupción, pero la corrupción comenzó a dejar de ser el principal tema que preocupa al votante. Uno no tiene la culpa. En ese sentido, Lula gana. Y el viernes ocurre algo sin precedentes. El gobierno que inició todo el proceso contra Brasil, contra su clase política, contra Lula y su partido, es recibido por el presidente de los Estados Unidos de América. En Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos recibió el viernes en Washington a su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. En la tercera visita oficial, que desde tomó posesión el 1 de enero, en una breve declaración conjunta, han evocado la defensa de la democracia y el Estado de Derecho como valores compartidos. En ese momento, ellos hablan de la guerra de Ucrania, que era un punto de diferencia, porque Lula es aliado de Rusia, pero dice, no apoyo guerras. Salió del paso y finalmente la reunión se basó en el apoyo para proteger la zona más importante de América, que es la Amazonia, toda la zona geográfica que acompaña el río Amazonas desde su nacimiento hasta su desembocadura. Eso es importante. Localmente es importante y fue importante algo que ocurrió aquí en República Dominicana y se trata de lo siguiente. Desde que el Ministerio de Educación se le consignó el mayor porcentaje del presupuesto de la nación, un 4% del PIB, resulta que los gobiernos del PLD hicieron la infraestructura. ¿Con qué comenzaron? Con las escuelas. ¿Con qué tienen que seguir? Con la capacitación de maestros, porque esa es la educación. Pero tenían que hacer algo. ¿Por qué no lo hicieron con las escuelas? Porque había que preparar lo que van a enseñar los maestros. Y lo que van a enseñar los maestros tienen dos componentes y un gasto grande. Uno, el contenido de los libros. ¿Qué es lo que le van a enseñar? Entonces, en el pasado, asignaron el contenido a un grupo de empresas y asignaron la impresión a otro grupo de empresas que tenían que esperar el contenido para saber lo que iban a imprimir. Eso es mucho dinero. Vino ahora una nueva administración que está actuando como si fuera de oposición, y una empresa de las que tenía el contenido asignado demanda a educación porque ellos entienden
que el contenido ya había sido asignado. Y la noticia es la siguiente. La empresa editorial Duarte presentó una demanda contra el Ministerio de Educación ante el Tribunal Superior Administrativo que busca anular la ordenanza 0322 que establece la preparación de contenidos, de estrategias, de materiales y de recursos para el aprendizaje, alegando que viola preceptos constitucionales y varias disposiciones legales. El recurso considera que la citada resolución no solo viola el debido proceso, que está consagrado en los artículos 69 y 139 de la Constitución, sino que vulnera la Ley General de Educación, la ley del libro, de la biblioteca y de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza normativa. La Casa Duarte está representada por los abogados Olivo Rodríguez Huertas y Boris León Reyes. La empresa editorial Duarte presentó una demanda contra el Ministerio de Educación ante el Tribunal Superior Administrativo que busca anular la ordenanza que establece la preparación de contenidos, estrategias, materiales y recursos para el aprendizaje, alegando que viola preceptos constitucionales y varias disposiciones legales. El recurso considera que la citada resolución no solo viola el debido proceso, que está consagrado en los artículos 69 y 139, sino que vulnera la ley de educación del libro y de las bibliotecas. Editorial Duarte está representado por esos abogados y nosotros trataremos de lograr que esos abogados nos hablen en detalle sobre ese interesante proceso, que es el contenido de los libros, para luego proceder a otro gasto importante del 4%, que es la impresión. Hay muchos problemas porque se quiere saber cuáles son las causas mediante la cual Educación ha suspendido la elaboración de contenidos y está pensando en adjudicar esos contenidos a, según se dice, a universidades. Cualquier cosa, no sabemos hoy si la razón es económica, si hubo algún tipo de irregularidad en la asignación anterior o si esa reasignación es saludable. ¿Y por qué? Porque estamos sufriendo un problema enorme, que las cosas importantes no nos la están explicando. Aquí no solamente nos enteramos de los resultados de las cosas, y en otros temas ustedes verán que estamos viviendo la misma situación. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras ocurren las cosas, no se dice la causa. Fulano se murió. ¿Cuál es la pregunta inmediata que hace todo el mundo? ¿Y de qué? ¿Y estaba enfermo? Porque te dicen se murió. Y así pasa con las informaciones. Vamos pues a esperar, porque esto es importante. Porque hay que ver qué tenían esos contenidos. Vamos a una pausa.